En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Estamos tratando la celebración del misterio cristiano, que es la segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica. Comenzamos hablando de qué es la liturgia, y luego comenzamos con los sacramentos. Los últimos dos programas hablamos del bautismo, y hoy hablaremos del sacramento de la confirmación, que también es un sacramento de la iniciación cristiana, junto con el bautismo y la Eucaristía. Su recepción es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Justamente uno de sus nombres, confirmación, significa esto mismo. Aquello que quizá nuestros padres y padrinos cuando éramos niños se comprometieron, después ya uno responsablemente, más maduramente, asume ese compromiso bautismal y recibe al Espíritu Santo en este bendito sacramento. Entonces, este sacramento nos une más íntimamente a la Iglesia y enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo, que nos convierte en soldados de Cristo, que ya, digamos, nos invita a esa madurez cristiana como para poder llevar el Evangelio, para poder realizar esta misión, para poder vivir nuestra vocación. Y así los confirmados se comprometen como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y con sus obras, ¿no? Veamos un poquito la confirmación en la economía de la salvación, o sea, en la historia de la salvación. Bueno, para empezar decimos que ya en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado, ¿no?, para realizar su misión salvífica. Cuando Jesucristo se bautiza de manos de Juan el Bautista en el río Jordán, Él se manifiesta así la Trinidad en ese momento, porque se escucha al Padre, se ve al Espíritu Santo, y Jesús justamente lo que hace con su bautismo es ya preparar lo que será el sacramento de la nueva alianza, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, en repetidas veces, Cristo prometió esta efusión del Espíritu Santo, ¿no? Primero, el día de la Pascua, ya por la tardecita, por la noche, cuando se reúnen en el cenáculo, ¿no?, que reciban al Espíritu Santo y les da el poder de perdonar los pecados, y especialmente el día de Pentecostés. Recuerden ustedes cómo Jesús hablaba de la necesidad de marcharse, Él tenía que volver al Padre para enviar al nuevo, digamos, enviado, ¿no?, al deseado, al Espíritu Santo, ¿no? Entonces es necesario que yo me vaya, y ya justamente los invitaba a prepararse para recibir al Paráclito, ¿no? Bueno, y una vez que los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, ya ellos ya salen a cumplir esa misión que Jesús les había dado, ¿no? Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen. Y estos hombres que habían sido tan temerosos de los fariseos, de los sacerdotes, ahora no tienen miedo a nada, no tienen miedo a nadie, ¿no? Dicen con toda claridad que hay que obedecer antes a Dios que a los hombres, no tienen miedo a la cárcel, no tienen miedo a la tortura, y allí van, ¿no?, a predicar esta buena nueva de Jesucristo, ¿no? Y bueno, y todos los que van creyendo en la predicación apostólica se hacen bautizar y reciben también el don del Espíritu Santo. En la celebración de la confirmación, para significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos, cuando se ponen las manos así sobre la cabeza, se añadió la unción con el óleo perfumado o crisma, que se bendice el día jueves de la Semana Santa, ¿no?, en la misa crismal. De hecho, nosotros los cristianos nos llamamos como Cristo, ungidos, eso quiere decir cristiano, ¿no? Ungidos. Tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios lo ungió con el Espíritu Santo, ¿no? Ustedes saben que en la liturgia oriental se llama a este sacramento crismación, o sea, la unción con el crisma, o también llamado mirón,
que significa crisma. Y en Occidente tiene el nombre de confirmación, ¿no? Porque sugiere que este sacramento confirma, como te decía, ¿no?, el bautismo y robustece la gracia bautismal. Veamos dos tradiciones en la Iglesia que cambian un poquito en Oriente y en Occidente, ¿no? En los primeros siglos, como muchos se bautizaban ya de mayores, la confirmación se realiza junto con el bautismo al principio. En Occidente después, con el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud del bautismo, se estableció la separación temporal de ambos sacramentos. Incluso cuando se bautiza un niño, ¿no?, más adelante se recibe la confirmación. En cambio, en Oriente se ha conservado la unión de los dos sacramentos que reciben incluso los niños. Los niños reciben los tres sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y también la Eucaristía, ¿no? Y por eso el ministro ordinario de la confirmación en Oriente puede ser cualquier presbítero o el presbítero que bautiza. En cambio, ya veremos, en Occidente es el obispo quien habitualmente es el ministro ordinario del sacramento de la confirmación, ¿no? El presbítero en Oriente lo realiza justamente con el mirón consagrado por el obispo. De alguna manera el obispo se hace presente a través del crisma o del mirón. Entonces, en cambio en Oriente también se destaca más la unidad de la iniciación cristiana. Y en cambio en la Iglesia Latina se expresa más la comunión del nuevo cristiano con su obispo, ¿no? Veamos un poco los signos. Recordemos que todos los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, ¿no? Bueno, el signo de la unción, ¿no? Bueno, entonces, este es un simbolismo bíblico, antiguo, que posee muchas y diversas significaciones. Por ejemplo, el aceite es signo de abundancia, de alegría. También el aceite es signo de purificación, por ejemplo, que se realiza antes y después del baño. También es un signo de agilidad. Los atletas, los gladiadores eran ungidos con aceite para poder justamente también zafar del enemigo, ¿no? También es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas. Y el ungido irradia la belleza de la santidad y de la fuerza, ¿no? Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción, entonces, antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos, significa purificación y fortaleza. Recordemos, en la misa crismal, el obispo consagra o bendice tres tipos de aceite u óleo, ¿no? El óleo de los catecúmenos, ¿no?, el santo crisma, y el óleo de los enfermos. Entonces, tanto la unción del bautismo como la unción de los enfermos, como la unción del santo crisma, tienen su significado. El santo crisma es signo de consagración, te decía, ¿no? Después del bautismo, en la confirmación y también en la ordenación sacerdotal. Bueno, por la confirmación, quienes fueron ungidos, ¿no?, participan más plenamente en la misión de Jesucristo. Recordamos que tres son los sacramentos que imprimen carácter, ese sello, ¿no?, indeleble para siempre, ¿no? El bautismo, la confirmación y el orden. Y ese sello está estrechamente vinculado a esa vocación misionera, a esa unión con Cristo sacerdote, ¿no? Por eso, por medio de esta unción, la confirmación recibe la marca, el sello del Espíritu Santo, ¿no? Este sello que es símbolo de autoridad o de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, los funcionarios utilizan un sello cuando tienen que firmar un documento y allí va su firma con su sello. Antiguamente, a los soldados incluso se les ponía un sello, o a los esclavos, ¿no?, para manifestar la pertenencia, ¿no?, a ese ejército o a ese señor que era el dueño del esclavo, ¿no? Es una manera de
autentificar por medio de un acto jurídico, un documento. Cristo mismo se declara marcado por el sello de su Padre, ¿no? Y este sello del Espíritu Santo marca esa pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, y también la promesa de esa protección por parte de Dios, ¿no? Veamos un poquito cómo es la celebración, lo más importante de la celebración del sacramento de la confirmación. Entonces, como te decía, el Jueves Santo por la mañana en la misa crismal se consagra el Santo Crisma, ¿no? Si se necesitara, digamos, alguna vez confirmar, por ejemplo, en caso de necesidad, en caso de peligro de muerte, que lo pueda hacer cualquier sacerdote, y no tiene el crisma bendecido el Jueves Santo, cualquier aceite vegetal puede ser bendecido y utilizado como crisma, Entonces, en las iglesias de Oriente esta consagración está reservada al patriarca. Y cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, como en el rito romano, la liturgia del sacramento comienza con la renovación de las promesas bautismales. No sé si ustedes habrán estado alguna vez en alguna confirmación o en algún bautismo, incluso también a veces en el matrimonio, esa renovación de las promesas bautismales y esa profesión de fe en la que manifestamos lo que creemos y rezamos el credo, ¿no? Bueno, así aparece claramente que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Si se tratara de un adulto que se bautiza, bueno, en ese rito recibirá, además del bautismo, recibirá también la confirmación y la Eucaristía. Pero en el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmandos, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del Espíritu Santo, ¿no? Esa, la imposición de manos, ¿no? Y el obispo invoca así al Espíritu Santo y dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos del espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces aquí encontramos enumerados los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, a este rito esencial del sacramento, en el rito latino, se agregan las palabras que dice el obispo: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, las palabras de la forma. Y en las iglesias orientales, la oración del mirón se hace después de una oración de epíclesis, ¿no?, como la que leímos recién, y sobre las partes más significativas del cuerpo, como la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y los pies. Y en cada unción se dice la fórmula: sello del don que es el Espíritu Santo. Luego, en la liturgia oriental, se da el beso de la paz, con el que se concluye el rito del sacramento, que significa justamente y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y todos los fieles. Vamos un poquito los efectos de la confirmación, pero antes de que se los cuente yo cómo lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a escuchar a Monseñor Munilla, que nos habla de los efectos de la confirmación según las enseñanzas del compendio del Catecismo. Adelante. Número 268. ¿Cuál es el efecto de la confirmación? El efecto de la confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal, arraiga más profundamente la filiación divina, une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia, fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo,
concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Por lo tanto, el referente del sacramento de la confirmación es Pentecostés. Es Pentecostés, es pedir el don del Espíritu, ¿no? Y eso que supone, pues supone si nos abrimos a acogerlo, supone un cambio sustancial en nuestras vidas. Fijaros cómo dice el texto en el que se narra el episodio de Pentecostés, que estaban los apóstoles en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto se escuchó un ruido y aquellos que eran unos timoratos, que estaban llenos de miedos, que se escondían, pasaron a ser apóstoles, ¿no? Y pasaron a predicar y pasaron a decir en Hechos de los Apóstoles: mirad, si nos tenéis que meter en la cárcel, iremos, y si me tenéis que azotar, me azotaréis, pero yo no puedo, por menos de predicar y de anunciar al mundo movido por el Espíritu Santo. Ahí hubo un cambio determinante en la vida de aquellos hombres, ¿no? Tal fue el efecto que el don del Espíritu les dio a ellos. Esa transformación tan grande que se produjo, ¿no?, en los apóstoles debe de acontecer en nosotros. Supone también una iglesia en salida, que tantas veces el Papa Francisco ha utilizado esa expresión de iglesia en salida. Está especialmente, ¿no?, visualizado en el episodio de Pentecostés, cuando aquellos apóstoles, pues, comienzan, ¿no?, la vida de la iglesia predicando, expandiendo el Evangelio. No olvidemos que este sacramento de la confirmación, al igual que el del bautismo y el sacramento del orden, son los tres sacramentos que son irrepetibles, solamente se pueden recibir una vez. ¿Por qué? Porque tienen un sello indeleble. Una vez que uno los ha recibido para siempre. Tienen un sello indeleble, a diferencia de los demás sacramentos que pueden repetirse. También el del matrimonio puede repetirse, porque una persona puede enviudar y volver a casarse, ¿no? Bien, sobre todo, el efecto principal del sacramento de la confirmación es el crecimiento de la gracia bautismal. Como ya pude decir en alguno de los puntos anteriores, la gracia bautismal está llamada a estar siempre en crecimiento. Siempre en crecimiento. ¿Qué diríamos de un niño que nace y no coge peso, no va cogiendo peso? Un niño cuando nace es muy frecuente, va al médico, mire, ha ganado tanto peso, vuelve ahí dentro de unos meses, está cogiendo bien peso, está creciendo, es lo normal, ¿no? Bueno, pues por eso el sacramento de la confirmación viene a dar la gracia para que el crecimiento en nuestra vida sea continuo. Dice también que además del crecimiento de la gracia bautismal, arraiga la filiación divina, la va arraigando. Porque fijaros, aquí hay una cosa que es curiosa, que la filiación, o sea, nuestra ligación natural con nuestros padres, obviamente va teniendo pues una especie de deriva decreciente. El nivel de dependencia que tiene un bebé de sus padres pues va decreciendo, ¿no? Cuando tenga 16 años no tiene tanta dependencia, cuando ya sea mayor de edad pues se independiza. O sea que la filiación humana va de más a menos, en su vínculo, en su grado de dependencia. Pero la filiación divina es al revés, va de menos a más. Cada vez somos hijos más unidos a Dios. En la medida en que vamos creciendo en gracia, nuestra unión con Dios cada vez es más intensa. Es a la inversa de lo que ocurre, ¿no?, en la filiación natural. La filiación sobrenatural va increciendo. Por eso dice que una consecuencia del sacramento de la confirmación es arraigar más la filiación divina. Cada vez somos más hijos dependientes plenamente del Padre, hasta que lleguemos a la vida eterna, ¿no? Y entonces en ella vivamos plenamente unidos, ¿no?, como en Cristo al Padre. Dice también que otro efecto de este sacramento es que nos une más con Cristo. Como un San Pablo, ¿no?, que dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Pero eso posiblemente San Pablo no lo pudo decir desde el primer momento. Fijaros que dice, ya no soy yo, es que según va avanzando la vida también llena del don del Espíritu se va cristificando. Nos vamos cristificando según crecemos en gracia. Y llega un momento
en el que San Pablo dice, bueno, yo ya no soy yo el que vive, ya es Cristo quien vive en mí. O acordaros de ese pasaje que Jesús le dice a Pedro, Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías, ibas a donde querías, pero ahora cuando seas viejo, otro te ceñirá. Es decir, que hay como una plenitud de identificación con Cristo en la madurez de la vida, porque ha ido creciendo en gracia. Ese es un don que quiere dar el sacramento de la confirmación. Y estamos más unidos no solo con Cristo, sino con su Iglesia. Esto es muy obvio, o sea, es muy visible, ¿no? O sea, estamos más integrados en la Iglesia. No somos, como podríamos decir, pues, clientes, no tenemos una relación clientelar con la Iglesia. No, no. Somos miembros vivos, somos apóstoles de la Iglesia. Y eso el sacramento de la confirmación lo visualiza especialmente, ¿no? ¿Os acordáis que cuando explicábamos cuáles son los ritos del sacramento de la confirmación, decíamos cómo después de haber ya crismado, el obispo da un abrazo, ¿no? Le da un gesto de paz a ese que ha confirmado, pues, o le da pues una caricia en su rostro, o un abrazo, un gesto de paz, como diciendo, has sido plenamente, ¿no? Ya eras miembro de la Iglesia por el bautismo, pero has sido constituido apóstol, apóstol, en este momento del sacramento de la confirmación. Otro de los frutos del sacramento de la confirmación es fortalecernos con los dones del Espíritu Santo. 7 son los dones del Espíritu Santo. Tendremos ocasión de desarrollarlo en algún otro punto posterior. Y finalmente, darnos la fuerza para poder dar testimonio. Esta es la clave, esto es lo que es verdaderamente, pues, patente en los apóstoles, que a partir de ese día de Pentecostés recibieron la gracia para ser testigos del resucitado. Bien.